Jóvenes, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Esta semana pues vamos a dar inicio ya a lo que es la recta final de nuestros contenidos. Luego de haber aprendido acerca de lo que es la bioseguridad, hoy vamos a dar inicio a lo que son las técnicas de administración parenteral. Antes de empezar a hablar de la técnica que vamos a realizar esta semana, es muy importante conocer algunas definiciones previas. Algo importante de saber es que cuando nosotros hablamos de administración parenteral, debemos conocer su definición. Y se dice que parenteral significa que es introducido al cuerpo a través de una vía distinta al canal alimentario. ¿Qué quiere decir eso? Que todo medicamento que se administre por una vía que no sea la oral es una administración parenteral. Por lo tanto, podríamos decir que poner un supositorio, que hacer una nebulización, que administrar un medicamento, por ejemplo, intramuscular o intravenoso, es parenteral, ¿verdad? Todo lo que es por una vía distinta a la oral se le llama parenteral. Sin embargo, a través del tiempo se ha utilizado la palabra parenteral para hacer referencia básicamente a lo que son las inyecciones. Y es por eso que vamos a ver que a la hora de hablar de parenteral generalmente nos estamos refiriendo a administrar un medicamento por cualquier vía que sea inyectada. Otra cosa muy importante de saber es que es biodisponibilidad. Cada vez que vamos a administrar un medicamento debemos saber qué es biodisponibilidad y qué es absorción. Biodisponibilidad es el grado de fraccionamiento en que la dosis de un fármaco llega a su sitio de acción. O sea que si yo le voy a dar a mi paciente de tomar 1 gramo de amoxicilina y a la hora que yo hago evaluaciones detecto que de ese gramo que yo administré, 990 miligramos llegaron al sitio de acción, quiere decir que tiene muy buena biodisponibilidad. Si por el contrario yo administro 1 gramo y de eso únicamente 600 miligramos llegaron al sitio de acción, eso quiere decir que tiene menor biodisponibilidad. Otra definición importante es definir absorción. Cuando hablamos de absorción se dice que es la propiedad de los tejidos orgánicos por el que sustancias exteriores penetran en ellos, experimentando una u otra modificación más o menos esencial. Esto es muy importante porque cuando administramos medicamentos inyectados, va a ser importante conocer lo que es la absorción. Es importante saber, por ejemplo, que si yo administro un medicamento vía intramuscular, si el medicamento es administrado correctamente a nivel del músculo, como este está vascularizado, su absorción va a ser más rápida. Por el contrario, si el medicamento yo lo administro en el tejido celular subcutáneo, en donde hay menos irrigación, su absorción va a ser más lenta. O sea, también vamos a ver que este va a penetrar de una forma más lenta a donde yo lo necesito. ¿Cuáles son los factores de los cuales va a depender la absorción de un medicamento? Va a depender en primer lugar el medio en el que está soluble. Se menciona que los medicamentos que están disueltos en medios acuosos se absorben más rápidamente que los que están disueltos en medios oleosos o aceitosos. También va a depender de la concentración. A mayor concentración, mejor absorción. A menor concentración, menor absorción. También va a depender del estado de la circulación en el sitio de la absorción, por lo que yo les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Si está vascularizado, su absorción va a ser más rápida. En cambio, si se administra en un lugar donde está menos vascularizado, su absorción va a ser más lenta. Otro factor es el área de superficie de absorción. Si yo, por ejemplo, aplico un medicamento que está en crema en una superficie pequeña, su absorción va a ser menor. Pero si yo lo administro en un área de la superficie de la piel más extensa, su absorción va a ser mayor. Y otro factor que va a influir en lo que es la absorción de un medicamento es la vía a través de la cual yo lo administre. Por ejemplo, si yo administro un medicamento por vía intravenosa,
su absorción va a ser inmediata. Por el contrario, si yo administro un medicamento por vía oral, este debe ser metabolizado primero a nivel hepático y eso va a hacer que su acción sea mucho más lenta o su absorción sea más lenta. ¿Cuáles son los métodos a través de los cuales yo puedo administrar fármacos? En primer lugar, puedo administrarlos a través del conducto alimentario, administrándolos directamente en lo que es la mucosa bucal o colocando una sonda gastrointestinal, la cual va a llegar directamente a lo que es el conducto gastrointestinal. También puedo administrar medicamentos aplicándolos directamente sobre la mucosa, por ejemplo, aplicándolo en la conjuntiva ocular, en forma de colirios oculares, en la nasofaringe, cuando son medicamentos inhalados, en la bucofaringe, en la vagina, colon, uretra o la vejiga. También otra forma como se puede administrar un medicamento es aplicándolo directamente sobre la piel, que vaya al endotelio pulmonar o por la vía parenteral, utilizándola como sinónimo de inyecciones. Empecemos con la mucosa oral, ¿verdad? A través de la mucosa bucal, pues yo puedo administrar lo que son cápsulas, comprimidos, etcétera. El conducto gastrointestinal, ¿verdad? Que puede ser a través de colocación de sondas, ya sea sondas que van a través de la nariz o de la boca hasta lo que es el conducto gastrointestinal o el estómago. También puede ser administrado en lo que es la conjuntiva ocular, como yo les decía, en forma de colirios, en la mucosa de la nasofaringe, la mucosa bucofaringea cuando hay medicamentos sublinguales, por ejemplo, en la vagina, en la uretra, a nivel rectal por medio de supositorios, en la piel a través de cremas, por ejemplo, o bálsamos, colocación de parches también puede ser en la piel, en el endotelio pulmonar a través de nebulizaciones o por la vía parenteral a través de lo que son las inyecciones mediante sus distintas técnicas de administración. Hagamos ahora una comparación de la administración de medicamentos por vía enteral versus los medicamentos administrados por vía parenteral. Cuando hablamos de medicamentos administrados por vía enteral, se dice que es la forma más cómoda, sencilla, común, es la más económica, es la más inocua, la más segura y sobre todo permite automedicación. Sin embargo, tiene un inconveniente, que los fármacos administrados por esta vía, la mayor parte de ellos sufren biotransformación a nivel hepático y eso hace que su biodisponibilidad sea menor. Eso quiere decir que si yo me tomo 1 gramo de acetaminofén, por ejemplo, cuando pasa su metabolismo a través del hígado, puede ser que ya su biodisponibilidad sea menor a 1 gramo, que ya solo lleguen, por ejemplo, 900 miligramos o 800 miligramos debido a que se biotransforma a nivel hepático. Otra cosa importante de saber también de la vía enteral es de que por la misma biotransformación que sufre en el hígado, su efecto no se logra tan rápido, ¿verdad? Es un efecto un poco más tardado en relación a un medicamento inyectado. Sin embargo, pues es mucho más cómoda porque yo puedo venir, agarro un vaso de agua y me lo tomo. Aparte de eso, es más barato un medicamento tomado que un inyectado. Además de eso, es inocuo, o sea que se produce menos daño. Por ejemplo, si en algún momento yo digo, ay, no, me confundí de pastilla o algo pasa, pues me puedo inducir el vómito y lo puedo expulsar de nuevo. Sin embargo, con un medicamento inyectado, eso ya no es posible, ¿verdad? Media vez se administró, ya no se puede inhibir su efecto. ¿Cuáles son las consideraciones generales que tenemos que tener en base a lo que es la administración enteral? En primer lugar, no deben administrarse medicamentos por vía oral a pacientes que tienen alteración de la conciencia o que presentan abolición del reflejo de la deglución. ¿Cuándo puede ser esto? Por ejemplo, un paciente que está dormido. En algunas ocasiones hay mamás que dicen, ay, no es que el nene no se quiere tomar la medicina, ¿verdad? Entonces yo aprovecho cuando está dormido para con el gotero o la jeringa ir echándole poco a poco el medicamento, ¿verdad? Eso no debe hacerse, ya que pues el niño a la hora de estar dormido o estar inconsciente tiene abolido el reflejo de la deglución
y eso puede producir una broncoaspiración. ¿Qué quiere decir eso? Que el medicamento se vaya a pulmón, ¿verdad? Entonces puede producir una neumonía por aspiración, incluso la muerte. Entonces no se debe hacer. En niños pequeños, por vía oral, solo se pueden administrar los medicamentos de consistencia líquida, ya que ellos no son capaces de tragar tabletas o cápsulas, ¿verdad? Entonces, todos los medicamentos para uso en pediatría vienen en suspensiones o en jarabes. ¿Qué pasa si el paciente vomita un poco después de haber tragado el medicamento? Lo que nosotros debemos hacer es ir a observar el vómito para de esa forma comprobar si el paciente eliminó el medicamento, ¿verdad? No debemos decir, ay, como vomitó, seguro vomitó la medicina, ¿verdad? A lo mejor no. Entonces lo podemos sobredosificar. Entonces lo que se recomienda es evaluar el vómito para ver si ahí está la pastilla o si ahí está el jarabe, sobre todo si tiene una coloración específica y que es más fácil de detectar. Desventajas que tiene la vía oral es que algunos fármacos pueden tener un sabor no muy agradable. No sé si ustedes han experimentado, por ejemplo, tomarse una aspirina, tomar, por ejemplo, metronidazol. Tienen un sabor desagradable, ¿verdad? Eso puede ser un inconveniente. Además de eso, algunos de ellos pueden producir irritación gástrica, ¿verdad? Entonces, también pueden ser molestos y que no se pueden utilizar en pacientes que tienen dificultad para tragar o que están inconscientes. Esas son eh, algunas de sus desventajas. También puede ocurrir vómito por irritación de la mucosa gastrointestinal. Es importante también saber que los medicamentos por vía oral pueden sufrir destrucción por enzimas digestivas o un pH muy ácido. También pueden haber irregularidades en la absorción o propulsión en presencia de alimentos u otros medicamentos. Por ejemplo, lo que son las vitaminas, no se recomienda su ingestión cuando el paciente acaba de ingerir alimentos porque pueden influir en lo que es la absorción del medicamento. También hay necesidad de contar con la colaboración del paciente, ¿verdad? A veces hay chiquitos que cierran la boca y no quieren tragar la medicina, ¿verdad? Entonces eso puede ser un inconveniente o una desventaja de la vía oral. También pueden ser metabolizados por enzimas de la flora intestinal, la mucosa o el hígado antes de que lleguen a la circulación general, y esto puede intervenir en lo que es su biodisponibilidad o su absorción. Ahora veamos lo que es la administración parenteral. La administración parenteral nos ofrece varias ventajas. Dentro de estos es que tiene una disponibilidad mucho más rápida, extensa y predecible. ¿Qué quiere decir eso? Que yo administro un medicamento inyectado y este pues al poco tiempo ya está haciendo efecto. Se pueden administrar dosis efectivas con mayor precisión porque como no se biotransforman a nivel hepático la mayor parte, eso va a hacer que la biodisponibilidad sea más rápida. Además, si el paciente está inconsciente o no coopera o está vomitando, por ejemplo, la vía parenteral es la de elección. Sin embargo, tiene algunas desventajas y esas desventajas son que hay que hacer una adecuada asepsia del área a inyectar para no producir infección. Otra desventaja que tiene es que algunas inyecciones son dolorosas. Yo diría que la mayoría, ¿verdad? Producen dolor y eso hace pues que el paciente se atemorice y que no todo el tiempo quiera colaborar. Además de eso, es difícil que el paciente se inyecte el mismo, ¿verdad? Es difícil que alguien diga, bueno, yo me voy a inyectar, se desinfecte, se pinche. La verdad requiere mucha valentía hacerlo y no es posible con todos, ¿verdad? Eso es lo que la hace un poco más difícil. Además de eso, los medicamentos inyectados son más caros y son menos inocuos en el sentido de que si usted se confundió el medicamento y se lo inyectó, ya no se puede detener su efecto, ¿verdad? Entonces sí hay que tener mucho más cuidado en cuanto a la administración por vía parenteral para no confundirse ni de medicamento ni de dosis, porque eso pues puede influir, ya no se puede detener, ¿verdad? Usted lo administró, ya no puede detener su efecto. ¿Cuáles son entonces las indicaciones para las inyecciones hipodérmicas? Uno, cuando usted quiere que el efecto del medicamento sea mucho más rápido. Dos, cuando por cualquier causa no es aconsejable o es imposible administrar el medicamento por vía oral. Por ejemplo, un paciente inconsciente o vomitando o choqueado.
3, cuando la naturaleza de la droga es tal que es imprescindible que sea inyectada, o sea que el medicamento no tiene presentación oral, únicamente inyectado. El mejor ejemplo de esto, la ceftriaxona, ¿verdad? No hay ceftriaxona tomada, solo inyectado. Y cuarto, cuando usted va a administrar soluciones, sangre o plasma. ¿Cuál es el material que vamos a necesitar? En primer lugar, un buen antiséptico. Podemos utilizar alcohol etílico al 70%, es el indicado. Además de eso, vamos a necesitar torundas de algodón para hacer lo que es la asepsia. También vamos a necesitar jeringas. Las jeringas es importante saber que hay de distintos tamaños. Hay de 1 cc, de 3, de 5, de 10, de 20, de 50 y de 100 ml. En base a aquello voy a decidir qué tamaño de jeringa voy a utilizar. Lo voy a decidir en base a la cantidad de medicamento que voy a administrar. Por ejemplo, si yo solo voy a administrar 0.1 ml, pues lo mejor que puedo decidir es utilizar una jeringa de 1 cc, por ejemplo, ¿verdad? No voy a elegir una de 20 cc si lo que voy a poner es medio centímetro, ¿verdad? Entonces, elijo la jeringa en base a la cantidad de medicamento que voy a administrar. Las agujas también hay de distintos tamaños y de distintos tamaños de los biseles. Los biseles pueden ser cortos, medianos o largos. También vamos a ver que el largo de la aguja va a venir dado en pulgadas. Hay de media pulgada, de una y un cuarto, de 1,5. Entonces, en base a aquello voy a decidir qué aguja yo voy a utilizar en base a la región en la cual yo voy a administrar el medicamento o la técnica parenteral que voy a elegir para la administración de un medicamento. Con respecto a lo que son las partes de la jeringa pues tiene distintas partes, dentro de las cuales podemos mencionar la lengüeta de apoyo, que es donde yo voy a colocar el dedo pulgar para empujar el émbolo. Luego tenemos el émbolo, que es esta parte, y luego tenemos lo que es el cuerpo de la jeringa, que el cuerpo de la jeringa viene milimetrado para que yo vea la cantidad de medicamento a administrar en ml. También tiene lo que son las lengüetas de apoyo, a través de la cual pues yo también puedo sujetar para empujar el émbolo, y lo que es la región del cono, donde voy a incrustar lo que es la aguja. Luego tenemos lo que es la aguja. La aguja generalmente tiene dos partes. La parte donde está el cono generalmente los fabricantes han puesto un color dependiendo el tamaño de la aguja. Por ejemplo, el cono azul generalmente se utiliza para agujas número 23, cono verde generalmente se utiliza para agujas número 21, cono amarillo para agujas número 20, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos a ver que el cono también va a depender del número de la aguja. Y luego tenemos la aguja, que va a ser la parte metálica, y la parte metálica va a tener en la punta lo que es el bisel, que va a ser una región que va a tener bastante filo, ¿verdad? Porque se necesita para atravesar la piel. Con respecto a lo que es la parte metálica de una jeringa, podemos decir que el calibre se refiere al diámetro o al grosor que va a tener la aguja. Este viene medido en números G, lo cual nos indica que a mayor calibre, menor número G. Y a mayor calibre, así es, a mayor calibre, menor número G. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi aguja, por ejemplo, es una aguja número 21, su grosor va a ser menor a una aguja número 16. Si es una aguja 16, va a ser más gruesa que una 21 y va a ser más gruesa que una 30, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, mientras mayor sea el calibre, menor va a ser su número. La G corresponde a gauge y es la medida del diámetro interior de la aguja. Es una escala inglesa inversa. Cuanto mayor es el número del calibre, más fina es la aguja. Y la longitud va a variar de acuerdo al número de capas de tejido a atravesar. A mayor número de capas va a ser mayor su longitud. Es por eso que, por ejemplo, cuando administramos vía intradérmica, utilizamos, por ejemplo, una aguja que mide media pulgada. En cambio, cuando vamos a inyectar, por ejemplo, vía intramuscular, utilizamos agujas de 1 pulgada a 1/4, ¿verdad? Porque
hay mayor cantidad de capas de la piel que vamos a atravesar. Y por último, el bisel se relaciona al ángulo de la punta de la aguja que determina el tipo de corte. Puede ser largo, medio o corto. Por ejemplo, cuando inyectamos vía intramuscular, el bisel va a ser largo. Cuando inyectamos vía intravenosa, los biseles son medios, por ejemplo. Con respecto al cono de la aguja, como yo les explicaba, puede ser de distintos colores. En intramuscular generalmente su color es verde, en niños es azul y la intravenosa generalmente es amarillo. Acá tenemos los que son los conos. Vemos, por ejemplo, acá el que es azul, que es para intramuscular. Generalmente es número 21 con 1,5 pulgadas de largo. Si se dan cuenta, es mucho más larga a mí. En cambio, cuando vamos a inyectar vía intradérmica, generalmente son estas agujas que vemos acá, ¿verdad? Que pueden ser desde una número 27 hasta una número 30 con media pulgada de largo, ¿verdad? Entonces van a ser distintas dependiendo de las regiones donde las vamos a utilizar. Empecemos entonces ahora con lo que es la preparación del medicamento. Antes de yo preparar el medicamento que voy a inyectar, es muy importante que primero me lave bien las manos. Ya aprendimos la técnica correcta, el lavado clínico de manos es en base a esa técnica que nos vamos a ir a lavar. Muy importante que nuestras uñas estén cortas, sin esmalte y que no tengamos colocados anillos ni pulseras. Luego, otra cosa importante es de que tengamos una toalla para uso personal y si no vamos a usar toallas de tela, entonces tener toallas de papel para utilizar en lo que es el secado de manos. Luego que yo ya me lavé y me sequé las manos, entonces voy a conseguir el medicamento que voy a administrar. Debo leer la etiqueta con mucho cuidado. Y algo muy importante es que yo siempre debo ir a leer el prospecto que trae la caja del medicamento para ver qué explicaciones me da acerca del medicamento. ¿Qué voy a encontrar yo, por ejemplo, en un prospecto? Me va a decir qué medicamento o qué compuesto químico es el que voy a utilizar, qué concentraciones son las que trae, me dice cuáles son las indicaciones para la administración de ese medicamento, cuáles son sus contraindicaciones y sus efectos secundarios. En relación a lo que es la dosis, en algunos prospectos la vamos a encontrar como posología, o sea que en algún prospecto puede ser que no diga dosis, sino que diga posología, ya que posología es sinónimo de dosis. Ya que yo leí cuáles son los efectos secundarios, las indicaciones, contraindicaciones, eh, sobre qué debo yo tener precaución. Por ejemplo, puede ser que me diga, este medicamento no puede utilizarse en pacientes con embarazo, lactancia, insuficiencia renal, insuficiencia hepática. Entonces, yo debo preguntarle al paciente si él cuenta o tiene alguno de esos padecimientos, porque si es así, no lo puedo utilizar, ¿verdad? Luego, otra cosa que es muy importante saber es, por ejemplo, cuáles son los efectos secundarios. Por ejemplo, si dijera, el efecto secundario a la administración de este medicamento es de que 15 segundos después de administrado se va a presentar un halo eritematoso alrededor del sitio de inyección de más o menos 5 centímetros de diámetro, el cual permanecerá durante más o menos un minuto y luego desaparecerá, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, usted debe explicarle al paciente esto para que en el momento que se presente la reacción, él no se asuste, ¿verdad? Y que sepa que es parte de la reacción a esperar. Bueno, ya que yo vine y ya leí lo que es el prospecto del medicamento, entonces procedo a sacar la jeringa de su envoltorio. Algo muy importante, y eso lo vamos a ver previo a hacer la práctica, es de que generalmente el papel de la jeringa trae una pequeña separación en su parte superior. Entonces yo voy a venir, voy a agarrar las aletas, eh, cada una a cada lado, y las voy a empezar a separar, ¿verdad? A manera de que pues ya quede libre lo que es el cono de la aguja. Luego debo extraer el cono de la aguja con mucho cuidado para no tocar esta parte porque es la que va a quedar unido al cuerpo de la jeringa, ¿verdad? Entonces vengo, saco acá
mi jeringa y mi aguja de esta misma forma para poder unirlas, ¿verdad? Luego es importante saber que los medicamentos para inyectar pueden traer dos presentaciones, una presentación en vial y una presentación en ampolla. Con respecto a lo que es la presentación en ampolla, ¿qué es lo que yo voy a hacer? En primer lugar, debo agarrar una torunda de algodón y alcohol y limpiar mi ampolla de arriba hacia abajo. La voy girando para ir limpiando todo su alrededor. Ya que yo la limpié, entonces debo agarrar otra torunda de algodón o una gasa y proceder a a empujar esta parte para quebrar lo que es la ampolla. Cuidando siempre de no contaminar alrededor de esta parte, porque acá es donde yo voy a extraer lo que es el medicamento. Algo que no se recomienda es que cuando usted vaya a quebrar su ampolla, utilice, por ejemplo, una orilla de la bata, el ruedo del pantalón, por ejemplo, o que no la cubra con algún material porque usted podría cortarse a la hora de quebrar lo que es la ampolla, ¿verdad? Entonces hay que tener precauciones. Luego que yo ya la quebré, entonces voy a proceder a inclinarla y luego pues con mi jeringa voy a introducirla justo al centro tratando que no tope la aguja con las paredes de alrededor y ya que yo la introduje entonces voy a proceder a extraer el medicamento. Por el contrario, si el medicamento viene en un vial, voy a agarrar mi jeringa sujetando el vial de esta forma. Bueno, con respecto al vial es importante saber que aquí encima trae una cobertura de metal, entonces la debo quitar. Luego debo limpiar esta parte de goma con una torunda de algodón y alcohol. Luego sujeto el vial de esta forma y introduzco mi jeringa de la forma como se ve en la imagen. Ya que yo la introduje, entonces voy a inclinar, voy a elevar el vial y elevado, entonces voy a proceder a extraer el líquido que voy a necesitar. No se aconseja que en dado caso usted con el vial en esta posición introduzca la jeringa o la extraiga porque el líquido puede ser derramado sobre su cara, ¿verdad? Entonces coloca de esta forma el vial, introduce la jeringa, lo inclina, saca el medicamento que va a necesitar, luego lo vuelve a colocar en esta posición y extrae su jeringa. Acá estamos viendo otra imagen, ¿verdad? Cómo se está haciendo la extracción del medicamento. Y como yo les decía anteriormente, al terminar de hacer la extracción, vuelve a colocar hacia abajo el vial para poder extraer lo que es la jeringa a manera de que no le tire en la cara la medicina, ¿verdad? Ya que yo tengo listo lo que es mi jeringa con el medicamento cargado, en el caso de ustedes en esta práctica, pues van a inyectarse complejo B. Este viene en un vial, entonces van a extraer de esta forma lo que es el medicamento. Ya que ustedes tienen preparada la medicina, es muy importante que verifiquen que no hayan burbujas de aire, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a observar que no hayan burbujas. Si hubieran, tenemos que dar pequeños golpes a la jeringa a manera que pues estas burbujas sean eliminadas. Ya que yo ya tengo mi jeringa cargada sin burbujas, la voy a colocar en la bandejita que vamos a utilizar junto a dos torundas de algodón, las cuales van a estar humedecidas en alcohol. Y luego, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a ir a la cama del paciente con mi equipo para poder aplicarle el medicamento. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Le debo explicar qué es lo que voy a hacer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso que vamos a inyectar en la región deltoidea, o sea, en la región del brazo, le voy a explicar al paciente que se debe descubrir el área y que pues lo voy a pinchar, que le puede dar un poco de molestia, pero que pues, el procedimiento lo voy a hacer con mucho cuidado para no lastimarlo. Ya que yo he concluido de explicarle, entonces descubrimos la región a inyectar, sujeto la jeringa, estoy segura de que está permeable y que está bien adaptada, que ya no tiene burbujas de aire y entonces procedo a hacer asepsia
y luego a administrar el medicamento. Bueno, entonces ahora que ya explicamos en qué consiste la administración de un medicamento por vía parenteral, vamos a iniciarnos ya en lo que es la vía intramuscular, que es lo que vamos a realizar esta semana. Con respecto a lo que es la vía intramuscular, es muy importante saber que cuando hablamos de esta vía, lo que vamos a hacer nosotros es administrar un medicamento directamente en el músculo. Y el músculo generalmente es un sitio de elección para la administración de medicamentos porque en esta área su absorción puede ser rápida debido a que está muy vascularizado y eso hace que la absorción del medicamento sea más rápida. Sin embargo, hay que tomar en consideración algunas cosas, y es que la aguja debe ser lo suficientemente larga para atravesar todas estas capas de la piel que estamos observando acá, que son en primer lugar la epidermis, la región de la dermis, la región del tejido celular subcutáneo, para luego llegar a la región muscular, o sea, hasta acá es que nosotros vamos a administrar el medicamento. Es por eso que es muy importante que la aguja sea una aguja larga para que logre pasar todas estas capas. Porque si no logra pasar hasta lo que es el músculo, puede ser que si es muy pequeña, administremos el medicamento acá, en el tejido celular subcutáneo, y vamos a ver más adelante que si administramos el medicamento a este nivel, su absorción va a ser mucho más lenta, se va a formar un nódulo doloroso y duro, el cual pues se va a absorber al final, pero va a tardar mucho más tiempo, ¿verdad? Entonces es por eso que la aguja debe ser siempre larga para poder llegar hasta lo que es el músculo. ¿Qué podemos decir acerca de lo que es la inyección intramuscular? Podemos decir que es la que se sitúa en la masa muscular. En esta región los medicamentos se absorben rápidamente ya que está muy vascularizada. Es importante saber que las sustancias que son irritantes, que no se pueden administrar por vía subcutánea, sí se pueden administrar por vía intramuscular. Sin embargo, tenemos que no olvidar que debemos profundizar de 3 a 4 centímetros para poder pasar esa área que les mostré, que es la del panículo adiposo o del tejido celular subcutáneo, para que la absorción del medicamento realmente sea rápida. ¿Cuáles son las zonas en que yo puedo administrar un medicamento por vía intramuscular? Pues puedo hacerlo a través de lo que es la región deltoidea, la región glútea o la cara externa del muslo. A la hora de elegir el lugar de punción hay que tener en cuenta, en primer lugar, qué edad tiene el paciente, cuánta masa muscular tiene en el área y cuánta cantidad de medicamento es la que yo voy a inyectar y qué tipo de sustancia es la que voy a administrar, porque si es una sustancia oleosa, generalmente recuérdense que la absorción de una sustancia oleosa o aceitosa va a ser mucho más lenta. En primer lugar, veamos lo que es la zona deltoidea. La zona deltoidea está localizada en lo que es la cara externa del deltoides, a 3 traveses de dedo por debajo del acromion. Se debe tener en cuenta que el nervio radial pasa por ahí. Siempre nos han dicho, hay que tener mucho cuidado con la región glútea porque ahí pasa el nervio ciático y eso puede ser muy peligroso, ¿verdad? Pero no nos dicen que también cuando inyectamos brazo, ahí cerca también pasa el nervio radial y también tenemos que cuidar de no lesionarlo, ¿verdad? Otra cosa importante de tomar en consideración es que cuando inyectamos en la región deltoidea, lo máximo que se puede administrar son 2 ml de volumen, o sea, no podemos administrar mucho volumen en esa región. Una ventaja que tiene es que el paciente puede estar prácticamente en todas las posiciones, puede estar sentado, puede estar acostado, boca arriba, puede estar o de cúbito supino, puede estar en decúbito lateral o puede estar parado, ¿verdad? Esas son las ventajas que tiene. Acá tenemos una imagen para que ustedes se tomen idea de dónde es donde vamos a inyectar. Acá tenemos lo que es el hueso del acromion, ustedes lo pueden tocar en su hombro. A partir del acromion nosotros vamos a colocar 3 deditos, o sea 3 traveses de dedo, y donde queda justo el borde del tercer dedo es donde vamos a pinchar. Si ustedes se dan cuenta a la hora de ver, pues nos va a quedar justo al centro de lo que es
el músculo del deltoides, ¿verdad? Algo importante de saber es que el nervio radial pasa en la base del deltoides a este nivel. ¿Cuándo nosotros pudiésemos lesionarlo entonces? Cuando inyectamos muy abajo, ¿verdad? Si vengo a pinchar aquí muy abajo, puedo lesionar el nervio radial. Es por eso que utilizamos como medida 3 traveses de dedo para pinchar justo en la parte más elevada de la región deltoidea. Acá está esta imagen para que ustedes observen, ¿verdad? Aquí pues ya se le midió al paciente a partir del acromio en 3 traveses de dedo hacia abajo y vemos pues que esa es la región en donde vamos a inyectar. Algo muy importante es que el paciente debe estar recto como vemos a este niño. No debe estar muy inclinado o con el brazo girado porque eso puede hacer que la persona pues se confunda y no pinche en lo que es la región anterior, sino que se venga a pinchar la región lateral debido a la posición que tiene el paciente. Entonces hay que tomarlo en consideración. Esta imagen que vemos acá, pues vemos cómo también se puede sujetar lo que es la piel en la parte inferior. Vean acá cómo está levantando la piel para poder funcionar a este nivel. Vamos ahora a lo que es la región deltoidea. Con respecto a lo que es la región deltoidea, se localiza en el cuadrante externo de la nalga, así es como se evita lesionar el nervio ciático. Es el lugar que más fármaco admite porque aquí podemos inyectar hasta 5 ml. El paciente puede estar en decúbito lateral, en decúbito prono o puede estar en bipedestación. Algo importante cuando nosotros hablamos de la región glútea es que nosotros conozcamos anatómicamente cómo está esta distribuida. Pues acá estamos viendo en esta imagen, en primer lugar, a este nivel que nosotros vamos a encontrar lo que se conoce como el surco interglúteo. Otra cosa muy importante es que acá encontramos nosotros lo que es el músculo glúteo mayor, el músculo glúteo mediano. Además de eso, acá vamos a encontrar lo que es la espina ilíaca superior. Algo importante de mencionar también es que lo que nosotros observamos acá es el nervio ciático. El nervio ciático se va a formar a través de lo que es el nervio glúteo inferior y el nervio glúteo superior. Luego el nervio glúteo inferior y superior se unen y forman lo que es el nervio ciático, el cual acá a nivel de lo que es el surco glúteo va a cambiar de nombre, ¿verdad? Y aquí se va a volver lo que es el nervio cutáneo femoral posterior, que es el que va a descender a través de lo que es nuestra pierna en su región posterior, ¿verdad? Es por eso que cuando nosotros inyectamos, vamos a inyectar en la región supero-externa de lo que es el cuadrante superior de lo que es la nalga, a este nivel. Si ustedes se dan cuenta, inyectando a ese nivel, el nervio ciático nos queda bastante lejos, ¿verdad? Generalmente este está localizado en lo que es la parte central del glúteo y es por eso que se inyecta más hacia lo que es la región externa. Acá está otra imagen para que ustedes vean cómo baja lo que es el nervio ciático, ¿verdad? Entonces vamos a pinchar acá y el nervio ciático está hasta acá. Entonces la posibilidad de pincharlo realmente es nula. Cuando nosotros vamos a inyectar en la región glútea, entonces es muy importante que nosotros tracemos una línea imaginaria a fin de dividir el glúteo en cuadrantes. Vamos a hacer una línea imaginaria que va de la espina ilíaca posterior a lo que es el pliegue interglúteo. Entonces viene acá de la espina ilíaca a lo que es el pliegue interglúteo y la otra que va justo a la mitad de la región glútea. Y es importante que nosotros sepamos que vamos a pinchar a nivel de lo que es el cuadrante supero-externo. Otra forma es hacer una medición estando el paciente en región lateral, como lo vemos acá, a partir de lo que es la espina ilíaca anterosuperior, medir 4 traveses de dedo hacia abajo para poder pinchar en esta región, ¿verdad? Algo muy importante de mencionar también es que la aguja cuando vamos a inyectar por vía intramuscular se debe introducir en ángulo de 90 grados como lo estamos observando acá mismo para asegurarnos pues que llegue hasta lo que es la región muscular.
Acá estamos observando cómo pues están pinchando a esta paciente. Generalmente, ya que se ha hecho la medición del área, se puede hacer un levantamiento de la región glútea para poder inyectar en lo que es la región. Aquí está otra imagen, ¿verdad? Ya cómo se ha introducido la aguja en la región para, como ustedes lo están viendo ahí, en ángulo de 90 grados, ya que se ha introducido en su totalidad. Se debe jalar un poco el émbolo, a eso le llamamos aspirar, y debemos observar acá en el cono de la aguja qué es lo que aparece. Si lo que aparece es aire y no es sangre, quiere decir que estoy en una posición correcta, entonces procedo a administrar el medicamento, tirando del émbolo hacia abajo, tratando que el líquido baje de una forma lenta, ¿verdad? Que no sea rápido, porque si no, pues se va a dispersar acá para todos lados y eso pues puede crear más molestia, ¿verdad? Entonces su administración debe ser a una velocidad lenta. Otra cosa importante es que la aguja, acá pues vemos un pedazo de aguja todavía de fuera, pero es porque todavía están haciendo el proceso de introducción de la aguja. Pero la aguja debe entrar en su totalidad, ¿verdad? No, no debe quedar un pedazo de aguja fuera de la piel. Otra forma de poder medir lo que es la región glútea es haciendo un triángulo en el cual yo voy a tocar lo que es mi espina ilíaca eh, anterior, toco lo que es la eminencia lateral de la cresta ilíaca y el trocánter mayor y voy a puncionar justo al centro de ese triángulo creado, ¿verdad? Y eso pues puede hacer que yo mida con mayor certeza la región que voy a inyectar. Algo muy importante a tomar en cuenta es de que pues se haga la medición correcta, que no digamos, bueno, no voy a introducir toda la aguja en el glúteo del paciente porque me da pena, porque pues esto puede dar problemas al paciente, ¿verdad? En este caso, este paciente que estamos viendo acá es un paciente cuya asepsia no se hizo de forma correcta. eh, no limpiaron bien, eso hizo que pues hubiera introducción de bacterias a través de la inyección y aparte de eso pues el medicamento no fue inyectado en lo que es la región intramuscular sino en el tejido celular subcutáneo. Eso hizo que hubiera presencia de bacterias en el lugar y se creara este proceso infeccioso, ¿verdad? Este paciente perdió lo que fue su miembro inferior, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros siempre tomemos en cuenta todas las consideraciones antes de inyectar a una persona. Otra región donde nosotros podemos administrar medicamentos por vía intramuscular es la cara externa del muslo o cuádriceps. Este admite hasta 5 ml de medicamento. Se debe administrar con el paciente únicamente en una posición, este cúbito supino. Generalmente se va a hacer en el tercio medio, cara externa del muslo. ¿En qué paciente se utiliza? En recién nacidos y en infantes menores de 6 meses o un paciente adulto que se va a autoinyectar, ¿verdad? Generalmente si alguien se va a inyectar, el lugar donde lo puede hacer con más facilidad él mismo es en esta región. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que debe ser en su cara externa, ¿verdad? Y si es un adulto, también debe tomar en consideración que hay algunos medicamentos que pueden manchar la piel, por lo que, pues, por ser pierna, le dificultaría después utilizar un traje de baño, por ejemplo, si se le manchó la pierna. Acá estamos viendo una imagen de cómo se mide para poder inyectar en esta región. Lo que es el muslo lo vamos a dividir en 3 regiones, tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Siempre vamos a elegir el tercio medio en su cara externa, nunca en la cara interna, porque a nivel de lo que es la cara interna pasan nervios y vasos del miembro inferior. Es por eso que siempre se va a hacer en la cara externa. Acá está esta imagen para que ustedes lo vean más preciso, ¿verdad? Lo que es la pierna la vamos a dividir en 3 partes y nos vamos a venir en el tercio medio, cara externa. ¿Dónde vamos a inyectar? En el músculo vasto lateral
o muslo, que es generalmente el de elección en los pacientes recién nacidos hasta 6 meses de edad, ¿verdad? Es por eso que esta región se ha utilizado más que todo para administración de vacunas en los chiquititos, ¿verdad? Es el sitio de elección. Bueno, ¿cómo va a ser entonces nuestra técnica de asepsia y antisepsia? Para la antisepsia lo que vamos a utilizar es alcohol, el cual vamos a colocar dentro de lo que es el algodón. Algo muy importante, no utilice o no empape totalmente su algodón con alcohol, porque si usted lo empapa demasiado, a la hora que usted hace su antisepsia va a quedar chorreando de alcohol y va a tener que esperar hasta que ese alcohol se seque. Entonces debe tener alcohol, pero en una cantidad moderada. Con respecto a lo que es la técnica de la asepsia, se puede hacer de dos formas, se puede hacer en vertical o en espiral. ¿Qué vamos a hacer entonces? Voy a inyectar en la región deltoidea, entonces voy a palpar el hueso del acromion y a partir de ahí voy a medir 3 traveses de dedo hacia abajo y en el borde del tercer dedo, ahí es donde voy a inyectar. Entonces, si el punto donde yo voy a inyectar va a ser este, entonces debo hacer asepsia en vertical y algo muy importante es que generalmente solo son 3 veces que se pasa el algodón. Entonces me vengo de arriba para abajo, 1, 2 y 3. Tratando que la región donde voy a pinchar quede al centro de donde yo estoy empezando a hacer mi asepsia. O sea, voy a pinchar acá, entonces me voy a venir de acá, 1, 2 y 3. De arriba para abajo. Ya que bajé, entonces me vengo otra vez para arriba y después otra vez para abajo. Ya que estoy aquí abajo, me vengo otra vez arriba y otra vez para abajo. No es válido que yo haga esto así, porque entonces estoy contaminando, ¿verdad? Sino únicamente de arriba a abajo. Acá estamos viendo, por ejemplo, si estoy en la región glútea o en cualquier región, ¿verdad? Si mi asepsia va a ser en espiral, que es otra forma como puedo hacer mi asepsia, entonces coloco la toronda de algodón y del punto donde voy a inyectar me voy a ir viniendo haciendo una espiral que va del centro hacia afuera hasta un diámetro de más o menos 5 centímetros, para luego proceder a inyectar. Algo importante de mencionar acá es que si yo vengo aquí en el espiral, empiezo acá y me voy yendo poco a poco hacia afuera, si de repente cuando llego aquí afuera veo que dejé un área sin limpiar, no es válido que yo pase así después mi algodón, porque volví a contaminar, ¿verdad? Entonces me voy de adentro hacia afuera y ya no vuelvo, salgo y ya no vuelvo. Con respecto al ángulo de inserción de la jeringa, es como ustedes los están viendo acá. ¿Cómo voy a sujetar la jeringa? La voy a sujetar como que voy a lanzar un dardo. Nunca el dedo pulgar debe estar colocado en el émbolo cuando voy a introducir la aguja. Mi mano debe estar totalmente sobre lo que es el cuerpo de la jeringa, sujetándolo como que voy a lanzar un dardo en un ángulo de 90 grados, con el bisel de la aguja viendo hacia arriba. ¿Por qué el bisel debe estar siempre viendo hacia arriba? Porque si está viendo hacia abajo, hay más probabilidad que rasgue tejidos microscópicamente y que al momento que yo retire la aguja haya sangrado. Es por eso que siempre el bisel debe ir hacia arriba. Entonces va a ingresar de esta forma y de la misma forma como ingresa, de esa misma forma se retira la aguja. Con respecto a lo que es la técnica, se dice que en el sitio de inyección hay que sostener la piel entre el dedo pulgar e índice. Inserto la aguja en el tejido verificando que el bisel se encuentre con el orificio hacia arriba. Ingresar la aguja formando un ángulo de 90 grados. Ya que yo la ingresé en su totalidad, entonces voy a tirar del émbolo despacio, un poco nada más, para verificar que no esté dentro de un vaso sanguíneo. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, si yo no estoy dentro de un vaso sanguíneo? Cuando yo aspiro o tiro del émbolo un poco, lo que va a aparecer en el cono de la aguja va a ser aire. Eso quiere decir que estoy en una posición correcta. Pero si al momento que yo tiro del émbolo lo que aparece es sangre, eso quiere decir que estoy dentro de un vaso y que ese medicamento va a ser administrado vía intravenosa. Por lo tanto, debo colocar una torunda de algodón
y retirar la jeringa del lugar porque significa que no estoy en una posición correcta y debo volver a pinchar a mi paciente en otra región. Si por el contrario yo estoy en una posición correcta, entonces voy a proceder a administrar el medicamento de forma lenta y al momento que yo he concluido su administración, coloco la otra torunda de algodón con alcohol que tengo preparada, hago presión y extraigo la jeringa en el mismo ángulo de 90 grados como se introdujo. Posterior a eso realizo un masaje suave tomando en consideración que si el medicamento que yo administré es, por ejemplo, una vacuna o si es heparina, estos tienen contraindicado lo que es la realización del masaje. ¿Qué cosas no debo hacer a la hora que voy a administrar por vía intramuscular? Lo que no debo hacer es empujar con la jeringuilla sobre la aguja, o sea que se mire que estoy haciendo demasiada presión. Nunca debo tocar con los dedos la aguja porque la contamino. Debo cuidar que la inyección no caiga en una capa adiposa o en el tejido celular subcutáneo porque acá esta área está muy poco vascularizada y el medicamento puede enquistarse o formar un nódulo duro y doloroso que, como les decía anteriormente, se va a absorber pero de forma muy lenta. Nunca debo utilizar agujas cortas para inyección intramuscular, o sea, no debo utilizar agujas de media pulgada, por ejemplo, que se usan en intradérmico, porque si utilizo esas agujas, seguro el medicamento va a ser administrado en otra región, menos en la región intramuscular. Otra cosa importante es que no debo inyectar en áreas de piel que están lesionadas o abiertas. O, por ejemplo, si yo veo que mi paciente tiene un barro justo en el punto donde yo considero que voy a inyectar, nunca debo pinchar sobre el barro porque voy a introducir esas bacterias que el barro tiene dentro de lo que es el área que estoy inyectando y se puede producir una celulitis o una infección del tejido subyacente. Tampoco debo pinchar lunares o cicatrices porque estos se encuentran muy vascularizados y eso puede hacer que la introducción de la aguja sea dificultosa y dolorosa para el paciente y que a la hora de hacer la extracción haya demasiado sangrado. Por lo tanto, no se deben pinchar cicatrices ni barros, ni lunares, perdón. Y por último, es muy importante tomar en cuenta cada vez que yo voy a inyectar un medicamento por cualquiera de las vías parenterales que siempre debo tomar en cuenta los 5 correctos. El paciente correcto, el medicamento correcto, la dosis correcta, la vía correcta y sobre todo la hora correcta. Algo muy importante también es que la técnica se aplique de la forma correcta, ¿verdad? Entonces, estos son los 5 correctos que no debemos olvidar. Y por último, algo muy importante de mencionar en cuanto a la administración de medicamentos es la regla de los 4 yo. ¿A qué se refiere? Que si yo voy a administrar un medicamento, yo lo voy a preparar, porque al momento que yo lo preparo, garantizo que todas las fases en cuanto a lo que es la preparación se realicen de una forma correcta, desde lavarme bien las manos, leer el prospecto, la extracción del medicamento, haciendo la previa limpieza del vial o de la ampolla, asegurando que la cantidad de medicamento que estoy administrando es el correcto, que es el medicamento correcto. Entonces, a la hora que yo lo preparo, garantizo todo eso. Segundo, yo administro, ¿verdad? Si yo lo preparé, yo lo administro asegurándome que la técnica, el tamaño de la aguja, que todo sea correcto. Ya que yo lo administré, también soy yo quien debo anotar que ya lo administré y si hay algún problema, yo respondo. Por lo tanto, no se debe aceptar aquello que digan, la mira, haceme favor, prepárame un cc de adrenalina para administrar, porque a lo mejor la persona no me escucha bien y dice, ¿dijo adrenalina o dijo insulina? Creo que fue insulina. Y a lo mejor yo necesitaba adrenalina y me preparó insulina, ¿verdad? Y después
quien va a responder por administrar un medicamento incorrecto voy a ser yo, si fui yo quien lo administró. Por lo tanto, cada vez que usted vaya a administrar un medicamento, asegúrese que es usted quien lo prepara, es usted quien lo administra, quien anota que lo administró y por último, si hay algún inconveniente, es usted quien va a responder por la administración buena o mala de ese medicamento, ¿verdad? Entonces, esta parte es una parte para preguntas que generalmente tenemos al final de una clase. Hoy que estamos virtual, pues no podemos hacerlas, pero pues no se olviden que vamos a estar ya en presencial en cuanto a lo que es la práctica y pues ya estando en la práctica previa a la misma, les voy a hacer una demostración de cada uno de los pasos que hemos aprendido a través de la clase para que ustedes vean de una mejor manera cómo es el proceso. Y pues ya al vernos en presencial para la práctica, eh, hay un tiempo también por si tienen dudas, ¿verdad? Para que nosotros ahí podamos aclarar cualquier duda que ustedes puedan tener, a manera que el aprendizaje en cuanto a la administración de medicamentos por vía parenteral, básicamente intramuscular, que es la primera práctica que hacemos, pues ustedes lo aprendan de la mejor manera. Que tengan un buen día y pues nos vemos en lo que es la práctica.